al estudio de Samuel, seguimos con el capítulo 7, solo vamos a ver el capítulo 7. Pero vamos a hacer una recapitulación de lo que estábamos viendo desde el capítulo 4. Venimos viendo cómo raptaron los filisteos el arca del pacto, y todo salió de Silo, y todo fue porque los filisteos estaban avanzando en contra de los israelitas. Y saliendo de Silo fueron los hijos de Elí, se llevaron el arca cuando nunca debían haber sacado el arca del lugar santísimo. ¿Se recuerdan? Que lo habíamos visto. También el año pasado estudiamos el tabernáculo, al final del estudio de Éxodo. No tenían que haber sacado el arca del pacto, tenía que haber permanecido ahí, pero los hijos de Elí no respetaban las cosas santas y se lo llevaron. Y lo llevaron al lugar donde estaban los filisteos. Estaban en un campamento y enfrente había un campo de batalla, y ahí era donde lo llevaron, creyendo los israelitas que iban a ganar la batalla. Pero como vimos las semanas, la pasada y antepasada, que usaron el arca como un amuleto, cual no es correcto. ¿Y qué pasó? Consecuencia, murieron 30,000 de los israelitas y capturaron el arca los filisteos. Y los hijos de Elí murieron, Elí también murió, cayó el tabernáculo de Silo. Pasaron muchas cosas en consecuencia de ese pecado. ¿Y qué pasó con el arca? El arca se la llevaron los filisteos y fueron al lugar de Ashdod. Y aquí quiero que veamos el mapa, como es un círculo que vamos. Y hoy, el día de hoy, en este capítulo 7, vamos a cerrar ese círculo. Entonces venimos de Silo, vamos a Fec, donde fue la batalla. Fue capturada el arca donde la llevaron, Ashdod. ¿Qué hay en Ashdod? Ahí estaba el templo de Dagón. Metieron el arca en el templo de Dagón. Cayó Dagón 2 veces hasta que se cortó su cabeza y sus manos. Y comenzó una plaga, los filisteos. Y ellos estaban desesperados en Ashdod y decían, ¿será que es por el arca de Israel? ¿Será que el arca de Dios de Israel? ¿Será que es por casualidad que nos vino esta plaga? La mandaron a otro lugar que se llamaba Gat, un pueblo más al sur. En Gat estuvo, la plaga se trasladó a Gat, murieron muchas personas. Los de Gat dijeron, no queremos el arca, que se vaya de acá. No lo mandaron a Israel. ¿A dónde lo mandaron? A otro pueblo, a Ecrón. Va para Ecrón. En Ecrón ya estaban, no, si le pasó a Ashdod y si le pasó a Gat, también nos va a pasar a nosotros. Efectivamente, llegó la plaga a Ecrón. Dios estaba esquinándolos para que soltaran el arca, y justamente aprendieron la lección. Para más, los filisteos aprendieron la lección, soltaron el arca, pero no es que la devolvieron, sino que la soltaron. La pusieron en una carroza con unas vaquitas. Se recuerdan todas las circunstancias, que estaban dando de mamar y dejaron a los becerritos ahí. En contra de toda naturaleza fueron, y unas vacas que nunca habían sido uncidas. En contra de toda naturaleza, las vaquitas se fueron. ¿A dónde se fueron? A Bet-Semes. Bet-Semes era ya un pueblo que está en la frontera con Filistea, pero ya estaban habitantes israelitas ahí, y con la peculiaridad que era una ciudad levita. ¿Qué pasó en Bet-Semes con el arca? Llegó el arca, ahí se detuvo. Y se detuvo en la casa de un levita, no sacerdote sino levita, que se llamaba Josué, y él recibió el arca. Dijo, el arca del pacto, ¿qué está haciendo acá? Y él supo que estaba tratando con algo santo, hizo un sacrificio y con las vaquitas y con la carroza de madera encima de la roca donde paró el arca, y la guardaron. Pero el pueblo no trató como santo lo que es santo. ¿Y qué hicieron? ¡Ay! Por curiosos, veamos qué hay dentro del arca. Abrieron el arca. O sea, ¿cómo eso no se hace? 50,070 israelitas murieron ese día.
el pueblo de Bet-Semes. Ellos dijeron, Dios ha tratado duro con nosotros, pero no, la actitud que ellos tuvieron va a ser muy diferente a la que vamos a ver el día de hoy, en este capítulo, porque ellos no dijeron, ¿qué tengo que aprender de esto? Sino, ay, Dios es muy duro, mejor no quiero, casi como que con él no quiero tener nada que ver. Mandaron el arca fuera de su pueblo. ¿Y a dónde lo mandaron? Lo comentamos la semana pasada, pero eso está ya en el capítulo 7. Fue a un pueblo que se llamaba Kiriat Jearim, que es en ruta hacia Jerusalén. Pero Jerusalén todavía no era de los israelitas. Kiriat Jearim, ¿qué era? Era un pueblo, es cerquísima de Jerusalén. Era un pueblo normal, no era ni siquiera ciudad levita, pero ahí había una persona que dijo, yo lo recibo en mi casa. Es más, yo voy a dedicar a mi hijo para que guarde el arca. Eso era todo lo que Dios necesitaba, alguien dispuesto, abierto para recibir su presencia, y ahí se quedó el arca. Ahora, ellos, me imagino, Abinadab se llamaba este hombre, recibió el arca de la presencia, el arca del pacto, y él dijo, yo lo quiero recibir, es un honor, dedico a mi hijo se va a dedicar a guardar el arca, a cuidarla. Aunque no somos levitas, pero estamos dispuestos, qué interesante, ¿verdad? Y ellos pensaron, pues, mientras que se ve que se hace con el arca. Ahora, lo lógico hubiera sido devolverla a donde pertenece. ¿A dónde pertenece? Al tabernáculo, exacto. Todavía no existía el templo, pero está el tabernáculo. El tabernáculo ya estaba en desuso, porque Elí murió, los descendientes de Elí murieron también, solo estaban los nietos, uno de los cuales acababa de nacer, que fue un símbolo profético de que la gloria de Dios dejó el lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el arca? Bueno, no sé, mientras tanto se queda en casa de Abinadab y él estaba feliz teniéndola. Pero pasó 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20 años pasó el arca en Kiriat Jearim. Y 20 años, dice en 1 Samuel 7:2, dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días y muchos años, de hecho. 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Aquí algo pasó en el corazón de los israelitas, con todo este circuito que hizo el arca a través de los filisteos, lo que ellos vieron que Dios hizo, la justicia aún de Dios en Bet-Semes, cuando trataron con tanta falta de respeto al arca y hubo tal muerte, entró en el temor de Dios en ellos, en todo el pueblo. Entonces hubo un cambio en la actitud de ellos y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Elí se murió, ya no tenemos dónde ir para las fiestas. Y si nos arrepentimos, ¿qué tenemos que hacer? Pero ¿dónde está nuestro liderazgo espiritual? ¿Dónde está Dios? Se sintieron en un vacío espiritual y lo sintieron muy fuerte. ¿Y qué hicieron? Eso es un buen punto donde estar. O sea, no es un lugar donde uno quisiera estar, pero es un buen punto para comenzar el retorno, la restauración. Toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, lo lamentaron, se arrepintieron. Y vamos a ver que de eso se va a tratar este capítulo, ese proceso de arrepentimiento. Y vamos a ver esta palabra que dice lamentaba, se traduce de diferente forma en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice lamentar, en la Biblia de las Américas dice añorar, y viene de la palabra naja, suena como o sea, me suena hasta como un lamento, ¿verdad? No. Bueno, naja, que es gemir, llorar, añorar, lamentar. Esa era la posición del corazón de todo Israel en ese momento. ¿Y qué es lo que lamentaban? Lamentaban en pos de Jehová, extrañaban esa relación que tuvieran, de cualquier forma que lo hubieran tenido, extrañaban eso. Nuestro Dios, ¿qué va a ser de nosotros sin Dios? Entonces, eso fue la posición que va a cambiar toda la historia ahorita de los israelitas.
Y en este momento es interesante porque ¿se recuerdan cuando vimos que los hijos de Elí se llevaron de Silo al campamento de la guerra, a Afec, cuando se llevaron el arca? Y vimos que lo usaron como un amuleto. Nos preguntamos, ¿y dónde está Samuel en todo esto? ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Pero bueno, es cierto, están siendo amenazados por los enemigos. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Ayúdanos, Señor, queremos dirección. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿A quién le preguntas? Y ya estaba Samuel por ahí. ¿Okay? Entonces, lo lógico era que le preguntaran a él, pero ay, no, mejor no vamos con... Es que él no regaña. Es que él no me va a decir lo que yo quiero oír y me va a regañar. Y vamos a ver por qué los va a regañar, ¿verdad? Porque había algo por qué regañarlos. Pero no quiero que me regañen. Entonces, mejor se me ocurre una idea. Voy a usar el arca como mi objeto de la buena suerte. Eso es más fácil, que me digan la verdad. Que entonces eso fue lo que pasó. Pero ahorita, como ya estamos con un corazón contrito, humillado y ya en proceso de arrepentimiento, entonces vemos que aquí ya están listos. Samuel vuelve a salir. Ok, finalmente el pueblo escuchó, porque Samuel estaba ahí, no era como que Samuel se fue de paseo. Ay, es que está vacacionando en Grecia, o se fue a las islas, no sé de dónde, ¿verdad? Estaba allí, pero no querían escuchar. Pero ahorita ya estaban dispuestos a escucharlo. Entonces sale de nuevo Samuel, y vamos a leer lo que él les dijo, el llamado que hizo Samuel, el versículo 3. Estamos en 1 Samuel 7:3, y dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Ustedes se imaginaban esto? Hemos estado viendo la historia, así Israel, qué lindo que la gente va al tabernáculo, Elí, los hijos de Elí, toda esta historia. No habíamos oído nada de Astarot y de Baal, ¿verdad? Y de ídolos paganos, pero esa era la realidad. Y Samuel fue cabal a la raíz del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los enemigos están venciendo a Israel? Una y otra vez, hasta se llevaron el arca, la cual milagrosamente Dios hizo que regresara. Pero, ¿qué es el problema entonces? ¿Cuál es la raíz del problema? Y eso era lo que debieron escuchar desde un principio, ¿verdad? Antes de que se fuera a pasear el arca por toda Filistea. Pero ¿cuál fue el problema que señaló el profeta Samuel? Dijo: desobediencia, no están atendiendo lo que Dios dice, no están obedeciendo. Y número 2, idolatría. Le va de la mano, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó Israel? Ok, ahora aquí me quiero detener un poquito en cuanto a la idolatría, porque quiero explicar algo que es importante entender de la dinámica de cómo los paganos tratan a sus dioses y cómo el pueblo de Dios debe tratar al Dios de Israel, a Jehová, al Dios de Israel y de todo el universo, ¿verdad? Y todo el mundo. Okay. Los paganos, la forma en que se relacionan con un ídolo, ellos no van a creer que van, los saludan, tienen una buena relación con el ídolo les platica. No, o sea, no es una relación de ese tipo, sino que es casi una relación de una transacción. El pueblo quiere bendición, quiere que le vaya bien en sus cosechas, entonces va al Dios, y este Dios me va a hacer el favor a mí de hacer lo que yo quiero. O si el Dios es muy poderoso, entonces yo le voy a pagar algo para que no me haga nada malo. O sea, más o menos esa es la relación que tienen los paganos con sus ídolos. Y no tiene que ver con que los van a buscar la opinión del Dios, sino
Es una transacción. Yo te pago para obtener un favor. Yo te pago para obtener bendición, que me vaya bien mis cosechas. Yo te pago para que no me hagas nada malo. Básicamente esa es la relación de un pagano con su ídolo. Es ese mismo tipo de relación que tenemos el pueblo de Dios con Jehová de los ejércitos, en absoluto. La relación con Jehová, Dios de los ejércitos, es yo reconozco que tú eres Dios, ¿qué debo de hacer, Señor? Y se desarrolla una relación personal. Él me habla, yo le hablo. ¿Puedo decir yo mi opinión? Sí, pero la voluntad de quién se hace, de todo modo, al final, la de Dios. Ahora, a la mayoría de las personas no les gusta eso, porque ¿cómo así? A mí me gusta hacer lo que se me da la gana. Y ese es el problema de todo el periodo de los jueces. Entonces, si nosotros creemos que vamos a acercarnos a Dios y tratar de coaccionarlo a hacer nuestra voluntad, estamos muy equivocados. Y caemos en malas relaciones con Dios por tratar de comprar favor para hacer nuestra voluntad. Mucha gente cae en eso. Entonces cree que por dar un diezmo, por dar o por hacer una penitencia, va a encontrar un favor. Pero eso es una manipulación. ¿Ustedes creen que Dios se va a prestar a eso? No funciona. Esa no es la relación de Dios con Dios con su pueblo. Es de los dioses paganos. Y tenemos que entender eso porque se da mucho y tenemos que tener cuidado de no caer en eso. Caer en casi como prácticas de idolatría con el Dios de Israel. Entonces, regresemos a la historia de Samuel. Samuel les dijo, ¿saben cuál es el problema? ¿Por qué los filisteos nos están venciendo? Es simple, nada de llevar el arca como amuleto, eso no sirve, ya vieron que no sirve, Dios se los mostró. No se trata de eso, se trata de que ustedes están pecando. Y si ustedes arreglan eso, se arrepienten, botan los ídolos que tienen, fin del problema. Fin del problema. Entonces, ¿cuál fue la reacción del pueblo? ¿Qué dijeron? Lo vamos a hacer. El versículo 4 dice 1 Samuel 7:4, dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Hubo un arrepentimiento del pueblo. De verdad, sorprende. Leyendo la historia de Samuel, como venimos haciendo desde el primer capítulo, 1, 2, 3, 4, nos topamos con el capítulo 7 y vemos que tenían Baales y Astarot. Los hijos de Israel. ¿Qué es eso? O sea, con razón, dice uno, por supuesto. Y aquí, bueno, ¿y cómo lo podemos aplicar el día de hoy? Nosotros podemos tener ídolos que son aceptables socialmente. Y eso es lo que yo no les voy a decir a ustedes qué dioses tienen, pero uno tiene dioses. A mí Dios me mostró uno que lo tuve que dejar porque era algo, supuestamente algo bueno, pero Dios me dijo, no, para ti eso es pecado, déjalo. Tú puedes seguir, porque en mi necedad pude haber seguido con eso, pero yo sabía que eso me iba a separar de Dios. No, Señor, perdón. O sea, yo no lo había visto así, pero ahorita tú me lo estás mostrando. Yo me arrepiento y lo dejo atrás. Y mi vida fue transformada, o sea, fue otra etapa de mi vida tremenda, pues, pero uno tiene cosas que puede ser lo más típico de esta época, es el dinero. Pueden ser hasta los hijos, la posición cuando uno pone algo, que es malo a los hijos, no, por supuesto que no, pero ¿dónde está tu corazón con respecto a tus hijos, con respecto al dinero, ¿qué quiere decir que no voy a tener dinero? Pues tengo que trabajar para poder ir al súper, para poder vivir, para poder pagar mi renta. O sea, ese es un instrumento, pero si uno lo pone delante de Dios, eso se convierte en un hilo. Entonces uno tiene que revisar la vida y uno tiene que disponerse delante de Dios, decir, Señor, tengo yo un ídolo que yo no me he dado cuenta. Y eso es
no solo es, ¡ala, qué barbaridad, un Astarot! No, yo no tengo Astarots y Baals, pero puede ser que sí, pero que se llamen de otra forma, ¿verdad? Eso es algo que uno tiene que estar constantemente revisando y el Señor, si uno se dispone a preguntar, el Señor le responde. Así que eso es algo que nosotros podemos hacer en nuestro ejercicio diario, en nuestra relación con Dios, examinar nuestras vidas. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Quitaron a los Baales de Astarot y sirvieron solo a Jehová. Porque antes servían a los dos, ¿se dan cuenta? Antes, sí, yo voy al tabernáculo, pero tengo ahí mi Baalito ahí, Astarotita, no sé, ahí por ahí, en la esquina, ahí en mi casita. No, nada, solo a Dios. Quitaron los ídolos. Cuando hicieron esto, cuando ya comenzaron en este proceso de arrepentimiento, botando, destruyendo los ídolos, los israelitas, entonces Samuel aprovechó este mover de arrepentimiento nacional y convocó a todo el pueblo. Dijo, vamos a hacer una convocación nacional. Necesitamos reunirnos, asamblea urgente del pueblo de Dios, Jane quien pueda, y es que acabo de dar a luz, no importa, te quedas en tu casa con tu bebé, pero el esposo va. Todos los que podían fueron a este lugar. ¿Y dónde fue la convocación? Fue en Mizpa. Dice el versículo 5, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Hay dos Mizpas en la Biblia. Mizpa quiere decir torre de guardia. Torre de guardia sobre todo puede ser relacionado con las ovejas, porque tenían que tener o torres de guardia de atalaya o torres de guardia para las ovejas, pero me imagino que era guardia, y en el contexto de guerra, me imagino que es una torre, puede ser en medio del campo, pero hay una torre y ahí desde ahí los guardias están viendo a ver si vienen los enemigos. Recuérdense, no había internet, no habían satélites, no habían celulares, ¿cómo uno se enteraba? Viendo, ¿verdad? Entonces ponían torres de guardia y habían dos lugares que se llamaban Mizpa. Uno estaba cerca de Betel, un poquito al sur de Betel, y el otro estaba en Galaad, pero ese Galaad está hasta el otro lado del río Jordán, lejos en el norte. Y toda esta historia se ha movido en el centro de Israel, entonces lo más probable es que sea el que queda al sur de Betel. Ven el puntito rojo, al norte está Betel y ahí en el punto está Mizpa. Entonces lo más lógico es que haya sido este Mizpa que está en el centro de Israel, más o menos cerca de Silo, aunque Silo no está en operación, pero había un lugar donde se podían reunir. Entonces es lo más lógico, y por lo que seguiremos viendo en la historia, vamos a ver otro lugar, es muy probable que haya sido este que está en el centro de Israel. ¿Y qué pasó en esa reunión? Bueno, dice, vamos a leer el versículo 6 y después vamos a ir comentando puntos, porque hay mucha riqueza en este versículo. Y dice, y se reunieron en Mizpa. ¿Y qué hicieron? Lo primero que hizo Samuel, dice, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. ¡Wow! ¿Qué es este misterio? Ya lo vamos a ver. Y dice, ¿y qué más hicieron? Y ayunaron en aquel día. Y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Se arrepintieron, están reconociendo. Ayunaron. Reconocieron, contra Jehová hemos pecado. ¿Y qué más? Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Vamos a comenzar a comentar el primer versículo, porque el primer versículo son esos versículos que uno, se los pasa así del harto, como, qué bonito, sacaron agua y la derramaron. Sigamos adelante. ¿Pero qué quiere decir eso? Y aquí hay un mensaje muy profundo que creo que todos se van a dar cuenta de su significado, porque seguro todos están familiarizados con este concepto. Pero cuando ustedes piensan en agua, en el concepto de arrepentimiento, en el concepto de conversión, ¿qué les viene a mente?
Ajá, exacto, bautismo, agua, lavamiento, el Señor. Y aquí el Señor está haciendo un lavamiento nacional, un lavamiento nacional. Nosotros, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de bautismo en el día de hoy, nosotros inmediatamente vamos un rito. Ah, es un rito, es que todo el que se entrega tiene que pasar por ahí, no sé, por aspersión, por inmersión, dependiendo de a qué iglesia vas tú, ¿verdad? Pero es como un rito que uno tiene que cumplir. Pero vamos a ver, quiero que veamos realmente el significado de lo que es bautismo, de lo que es lavamiento, sobre todo en el contexto de una conversión nacional, de un movimiento de arrepentimiento nacional. En la Biblia comenzamos a ver el concepto de bautismo hasta en el Nuevo Testamento y sobre todo, Juan el Bautista, ¿verdad? Y de ahí comenzó el bautismo. Pues ¿sabían ustedes que el bautismo existe desde mucho antes? Existe desde mucho antes. Desde probablemente que cruzaron el Mar Rojo. Hay un concepto, pero no es un rito que está en la ley que uno tenga que hacer, pero es una señal profética que uno hace, como en la tradición judía lo usan de varias formas, como la más frecuente es cuando las mujeres pasan por su periodo de regla, su menstruación menstrual, ¿verdad? Su regla menstrual. Es muy complicado de explicarlos en este momento, pero cada mes ellas se hacen una inmersión como una renovación en el matrimonio, y a partir de esa inmersión ya pueden tener intimidad con sus esposos, porque hay un periodo que se guardan. No voy a explicar todo el detalle, pero eso es lo que es más frecuente. Pero también existe otra inmersión, que es cuando una pareja se va a casar, están comprometidos, se va a casar. Antes de casarse, unos días antes de casarse, el hombre por su lado y la mujer por su lado se hacen su inmersión, porque van a dejar de ser solteros para entrar a una nueva vida de matrimonio unidos. Entonces lo que implica es un cambio de estado, de soltero a casado. También hay otro tipo, como por ejemplo entra a la viudez, hace la inmersión, o sea un hombre o una mujer, hacen la inmersión. Yo era casado, pero ahorita ya estoy solo. Son etapas de cambios, ciclos de la vida, que no es necesariamente que me tengo que arrepentir de algo, no, simplemente es cambio, es un cambio. Estaba en este estado y voy a pasar a este otro estado. Ese es lo que se usa más común. Pero también está el bautismo, que ese es el que nosotros estamos más familiarizados, de arrepentimiento o de conversión. El bautismo de Juan no era conversión, porque todos los que se bautizaron con él ya conocían a Dios. No era como, yo creía en Baal y ahora estoy creyendo en el Dios de Israel. No era el caso de Juan el Bautista. Él no estaba hablando con gente inconversa, él estaba hablando con gente de su propio pueblo. Entonces, ¿cuál era el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era el que se hacía en el templo. Cuando alguien iba al templo, me salté ese, es muy importante. Cuando alguien iba al templo, antes de entrar al templo, tenía que hacer su inmersión, porque era un lavamiento de preparación para entrar en el lugar santo. No en el lugar santo del templo, sino que el templo, ¿verdad? Un lugar que implica la presencia de Dios. Entonces, cada persona que iba a entrar al templo tenía que hacer su lavamiento. Ese era más o menos el bautismo que estaba haciendo Juan. Ahora, Juan, ¿por qué lo estaba haciendo en el río Jordán? Y no sé si ustedes están enterados, pero Juan el Bautista era hijo de Zacarías, el cual es sacerdote, de los cuales pueden ir hasta el lugar santo. Él, por herencia, estaba designado para ser uno de los sacerdotes que iba a entrar a servir al tabernáculo, al templo. Okay. ¿Y por qué estaba ahí en el desierto? ¿Por qué estaba en el desierto? ¿Por qué no estaba en el templo sirviendo? Porque en esa época había mucha corrupción en el templo de Jerusalén, y él tenía un llamado de santidad, un llamado para preparar el camino de Dios, y eso no se podía hacer en el contexto del templo porque estaba muy corrupto.
Entonces, ¿qué hizo Juan el Bautista? Se fue al desierto a tener una verdadera relación con Dios. Y ahí, ¿qué Dios le dijo? Llama al pueblo al arrepentimiento. Ustedes se dan cuenta que Juan vivía en el desierto. Era como que si viviera, ¿dónde podemos poner aquí? En Zacapa. Sí, ok. Multitudes de gente van a Zacapa a buscar a esta voz que clama en el desierto casi, ¿verdad? Ok, nadie tiene que estar yendo a ese lugar, pero un montón de gente iba a oírlo. Ahora, ellos se iban al desierto, pero ¿qué vas a ir al desierto? Porque es que este Juan está hablando y está hablando cosas poderosas que mueven mi corazón. Un montón de gente iba a verlo. Impresionante, pero él, ¿qué hacía? Ese bautismo de arrepentimiento, él decía, pueblo, estamos mal, estamos haciendo las cosas mal, hay pecado y tenemos que prepararnos porque el Mesías ya está por venir. Y llamó al arrepentimiento, y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Pero bueno, ya me metí a hablar de Juan el Bautista. Pero quiero regresar al concepto de lo que es bautismo, ¿verdad? Porque en la Biblia nos habla repetidas veces acerca del bautismo. Ahora, ¿cuál es el concepto del bautismo? Tal vez el que nosotros más conocemos es el de conversión, porque yo era algo antes, yo no creía en Dios y ahora sí creo en Dios, pero implica, ¿por qué el agua? ¿Por qué el contexto del agua? Porque es lavamiento, porque, y Jesús lo explicó muy bien a Nicodemo. Dijo, es como que si nosotros volviéramos al vientre de nuestra madre y naciéramos de nuevo. Y es una nueva oportunidad de vida. ¿Sabes que tú naciste y básicamente hiciste lo que quisiste en tu vida? ¿Cuál es el resultado? El resultado es que ahorita estás viniendo aquí como, ay, pero ayúdenme, no me sirve mi estilo de vida, ¿verdad? Ok, quiero cambiar. Ahora, es volver a nacer, es decir, vas a tener una nueva oportunidad y lo que eras antes lo dejas atrás. Y eso es lo que hacemos en la inmersión. Nos metemos al agua y en una forma figurada dejamos lo que éramos atrás, ahí en el agua, y salimos a una nueva vida. Ese es el concepto de lo que es el bautismo. Okay, entonces, ¿qué dice Romanos 6:4? Leamos. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Que morimos, ¿no? Morimos en forma figurada. Lo que éramos antes quedó ahí atrás, muerto. Pero vamos a revivir, sí, vamos a revivir. Dice, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, antes vivíamos así, ahora viviremos de otra forma. ¿De qué forma? Como Dios manda, como Dios manda. Y ese es el concepto de lo que es el bautismo, de lo que es nacer de nuevo. Ahora, si uno tiene que entender eso, porque no es solo de el ritual me hizo santo. No, el ritual es solamente una señal profética de una convicción que tiene que venir del corazón y de una disposición de cambio de vida. Ahora, ¿qué pasa si yo solo, es que me dijeron que tenía que hacerlo y lo hago? Ok, me metí y salí, pero no cambio mi vida. ¿Será que fue efectivo? No, porque el agua no es el que me purifica, sino que es la disposición del corazón. El bautismo, el hecho de haberme metido en el agua y salir, ese es solo una señal profética de una convicción, es un testimonio público de una convicción interna, de una transformación de vida. Entonces lo importante, ¿y qué pasa si no me mojé? Si tú cambiaste tu vida, es como si te hubieras mojado. ¿Y qué pasa si me mojé y no me cambié? No sirvió de nada. ¿Okay? No es tanto el ritual. Ahora, el ritual tiene el poder del testimonio. Es una señal profética, o sea que es bonito hacerlo. Si se puede hacer, háganlo. Pero si no va acompañado de una transformación, de nada sirve. ¿Estamos? Ok. Entonces, bautismo, nacer de nuevo. Y Efesios lo pone, Pablo en Efesios lo pone muy, muy bonito. Dice, en Efesios 4:22 al 24, vamos a leer.
dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Deseos engañosos. Deseos engañosos significa yo hago lo que se me da la gana. Ahora suena bonito, pero es engañoso porque eso lleva a la muerte, a la destrucción, a una mala vida. Hacer lo que yo quiero, son deseos engañosos. Ahora, eso era lo que estaba, el viejo hombre, eso era. Ahora, cuando hago la conversión y me meto en el agua como señal de una transformación, yo estoy dispuesta a cambiar mi vida. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a vivir en justicia. Ay, ¿qué es eso de justicia? Justicia es lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Y quién lo determina? Dios. Dios dice, su palabra, dice qué es bueno y qué es malo. Entonces, eso va a ser lo que nos va a venir. Ese es nuestro nuevo hombre. De eso nos tenemos que vestir, de esa justicia de Dios. Esto es lo que es nacer de nuevo, esto es lo que es el bautismo. Y esto va implicado, ¿cómo? Con el agua. El agua es una señal de este cambio. Entonces, ya les comenté acerca de Juan el Bautista. Él fue el que llamó al pueblo al arrepentimiento y recordemos, es interesante. En Hechos vimos, cuando estudiamos Hechos un par de años atrás, vimos que habían varios bautismos. Este es el bautismo de fuego del Espíritu Santo, el bautismo de conversión y el bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista les habló a los judíos. Es como ahorita Samuel, vamos a ver, les está hablando al pueblo de Dios. O sea, ellos tenían ídolos, pero ¿por qué? Ni deberían de tener ídolos, porque ellos saben que no deben de tener. Entonces es un llamado al arrepentimiento, no a gente que no conoce, sino a gente que conoce. Y eso nos pasa a nosotros, porque claro, hicimos un paso de conversión algún día de nuestra vida, dijimos, aceptamos a Jesús y dejamos el mundo atrás o lo que sabíamos atrás, algunos dioses, yo no sé, ¿verdad? Pero ese es el paso de conversión, pero también en nuestra vida espiritual llegamos a tener esos pasos de arrepentimiento en el cual nos damos cuenta si estaba haciendo todo mal, pero no sabía, pero si ya me entregué al Señor. Y no han sentido a veces como, quiero volver a entregarme. O tal vez lo que a mi experiencia ha sido, no le había entregado esta área de mi vida al Señor. Pero hasta ahorita me di cuenta, pero si mi conversión original fue sincera, Señor, te entrego toda mi vida, pero llegué a 10 años después, no le había entregado esta parte de mi vida o esta parte de mi corazón, o no había tomado esta decisión. Entonces, de nuevo, uno hace eso, puede ser que ustedes sientan la necesidad de sumergirse, sumérjanse, ¿verdad? Está bien, pero no es la original de conversión, pero es otra etapa de limpieza, lavamiento que uno puede necesitar hacer, ¿verdad? Lo importante, como les digo, no es tanto la inmersión en sí, la agüita, como la decisión y la convicción de un cambio. Dejo esto atrás, porque esto era incorrecto. Y esto va a ser lo que va a hacer el pueblo de Israel en Mizpa. Por eso ellos dijeron, vamos a derramar agua. Juan el Bautista, ¿quiénes llamó? Al pueblo de Dios. Nos estaban llamando, hey, ustedes tiros, egipcios, arrepiéntanse, déjense a sus dioses. Ellos están hablando al pueblo de Dios. Israelitas, están haciendo mal. Tenemos que arreglar el camino porque viene el Mesías. Eso es la misión de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué hizo Juan el Bautista? Llamó a la gente y dijo, métanse al agua, muestren su arrepentimiento y que este acto que están haciendo en el río Jordán sea un testimonio para ustedes de que ustedes decidieron el día de hoy dejar atrás el pecado y salir y comenzar a vivir como Dios manda. Eso fue lo que estaba haciendo Juan el Bautista. También quería hablar de otra tradición que cuando lo leí me recordó eso.
tiene que ver también con agua, es una tradición judía, pero al investigar me di cuenta que no existía en el tiempo de Samuel, o sea que no puede ser esta ceremonia porque fue instituida hace 700 años, fue post Jesús, de hecho, y muy post Samuel, pero es el concepto, el mismo concepto. Y esta tradición judía se llama Tashlich. Tashlich es una ceremonia que se lleva a cabo el primer día de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el año nuevo del calendario civil. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Por qué se lo estoy mencionando? Porque todo ese mes anterior a Rosh Hashanah es un mes de arrepentimiento. De hecho, se cree que Juan el Bautista estaba predicando en este mes de arrepentimiento. ¿Y cómo se sabe? Porque cuando comenzó el ministerio de Jesús fue precisamente en esas fechas. Entonces, esas fechas fue cuando Jesús fue con Juan el Bautista, que estaba llamando al arrepentimiento, y llega Jesús y se bautiza y hace los 40 días de ayuno y después comenzó su ministerio. Entonces, se sabe que era por esta fecha. Entonces, ese es el tiempo más propicio para llamar al arrepentimiento en el calendario hebreo. ¿Okay? Entonces, esta tradición va conectada con este periodo de arrepentimiento del calendario hebreo. ¿Y qué es lo que hacen? En este primer día de Rosh Hashanah, los judíos toman pan o migas como símbolo de su pecado. Dice, vamos a pretender que estas migas, este pan es nuestro pecado. Y lo vamos a ir a tirar al mar, a un río, a agua, para que se lo lleve. Ahora, pero ¿y de dónde sacaron esta idea? Hay un versículo muy lindo en Miqueas que dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En base a esto es que salió esta ceremonia. Dijeron, nosotros queremos, pero ¿cómo? En el tiempo, en el siglo XIII creo que fue establecida esta tradición, dijeron, ya no existe el templo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos deshacemos de nuestros pecados? Porque no tenemos un lugar donde podemos ir a dar una ofrenda, un sacrificio. ¿Qué hacemos? El versículo de Miqueas, vamos a echar, ¿qué echamos? No sé, migas, porque puede ser levadura, pecado, ¿verdad? Entonces, echemos las migas, echemos el pan en el agua y que se lo lleve. Es una ceremonia, ¿ok? Entonces, un símbolo de este acto de que nosotros queremos deshacernos de nuestro pecado y que se lo lleve. Y es hermosísimo esta imagen que el Señor nos deja a través del profeta Miqueas, que saber que Dios, nuestros pecados, no nos va a decir, ¡ay, qué malo sos!, sino que, ok, excelente, te arrepentiste, qué bueno, tomarlo, lanzarlo y se va a lo más profundo del mar, profundo el abismo, profundo el mar, se va para siempre, para el olvido. No les trae gran consuelo. Todos fallamos. Lo importante es que nos arrepintamos. Todos podemos fallar y el Señor puede tratar con eso, pero con lo que no puede tratar, es decir, con lo que no funciona en el plan de Dios, es cuando uno ha pecado y no se arrepiente. Eso no nos lleva a ningún lado bueno. Con eso Dios no puede trabajar. Ok, ahí sí que te vas tú y pelea con tus propias pistolas. Chao, ¿verdad? Pero si tú vienes y no importa que me traigas el pecado, yo lo recibo y lo lanzo al fondo del mar. Y vamos a ver una transformación. Con eso sí podemos trabajar. Vamos pues, olvidado queda. Qué privilegio, qué misericordia de Dios es esa, tan hermosa. Eso es lo que el Señor nos está ofreciendo. Y ese es el proceso de arrepentimiento en el cual, volviendo a la historia de Samuel, todo el pueblo se metió en este proceso de arrepentimiento. Confesaron su pecado, dijeron, Señor, contra ti he pecado. Ayunaron, porque el ayuno, tengo que hacer otra pausa, ¿verdad? ¿Qué es el ayuno? Lo voy a tratar así rápidamente. Ayunar no quiere decir, yo voy a hacer una penitencia para obtener de Dios lo que yo quiero. No volvemos otra vez al mismo proceso de la idolatría.
Eso no funciona con Dios. Que dice Isaías 58, ¿es? 58. Ok. No es que, Dios, tú no me estás haciendo caso. No, tú no te estás humillando y estás buscando la voluntad de Dios. Entonces, el ayuno es quebrantar la carne y decir, te vas a callar y vas a escuchar el Espíritu de Dios nos va a hablar y nos va a decir qué tenemos que hacer. Y a Él vamos a obedecer. Eso es el verdadero ayuno. Okay, entonces, ¿cuál es ese proceso de arrepentimiento al que entró el pueblo de Israel? Que fue promovido por Samuel. Derramaron el agua, lavamiento. Ayunaron en busca de, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Confesaron su pecado. Señor, todos hemos pecado contra ti. Excelente, ya los voy a perdonar. Y entraron a ese proceso de arrepentimiento y Dios dice, yo los voy a defender. No se preocupen, ya estamos bien, en el camino de la restauración. ¿Y qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento, mucha gente se queda en el remordimiento, se queda trabada ahí, como, ay, hice algo malo. Y ahí se queda trabado con una condenación espantosa. No llegamos a ningún lado con eso. Dios no quiere eso. Dios sí quiere que reconozcas tu pecado, nítido, pero no quiere que te quedes condenado. El punto del arrepentimiento es reconoce tu pecado y regresa. Y eso es lo que significa el concepto en hebreo. En hebreo es la palabra teshuvah, se usa para arrepentimiento y literalmente significa retornar, regresar. Es un regreso, es un retorno. ¿Retorno a dónde? ¿A dónde me fui? ¿Te desviaste del buen camino? Y arrepentirte es regresar al buen camino. Es un proceso. Entonces, veamos los pasos. 1, reconocer. ¿Qué es arrepentirse? Punto número 1, reconocer que uno se desvió del buen camino. Punto número 2, no hay arrepentimiento si no está el punto número 1 y punto número 2. Entonces, el punto número 1, reconocer. Punto número 2, regresar. O sea, ay, reconozco que me fui. Ok, regresa. Ya me arrepentí. Okay. Ese es el proceso de arrepentimiento. Reconocimiento, rectificación. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Dios entonces en Mizpa. Okay. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Está pasando algo muy hermoso en el pueblo de Dios y todos estaban en este gran mover de arrepentimiento y de repente algo muy lindo entre el pueblo de Israel y veamos cómo reaccionaron los filisteos. ¿Y qué tienen que ver? Tienen que ver, van a ver, porque dijeron, están reunidos en Mizpa, están planeando atacarnos, dijeron los filisteos, de plano, ¿verdad? Se llenaron de miedo, ¿verdad? Eso me llamó la atención, el miedo es algo, es una fuerza muy poderosa, eso es lo que mueve a mucha gente. Y lo que mucha gente usa, tal vez me van a entender, los seguros de vida, los seguros de salud, usan el miedo para su negocio, ¿ok? Pero nos meten, es que te puede pasar algo, es que nosotros, o sea, miedo, ay sí, el miedo, ¿por qué no haces esto? Por miedo, el miedo es una cosa muy fuerte y ellos tuvieron miedo, los filisteos. Se están juntando. Ellos no sabían por qué se están juntando por una fiesta, se están juntando para el cumpleaños de Samuel. Yo no sé para qué, pero era, ya, piensan lo peor. Se reunieron porque los van a atacar. Y eso fue lo que movió a los filisteos entonces a armarse y a agarrar fuerza y dijo, nos vamos en contra de los israelitas. Antes de que ellos nos ataquen, nosotros los vamos a atacar porque los vamos a agarrar de sorpresa. ¿Ellos creen que nos van a agarrar de sorpresa? No, nosotros los vamos a agarrar de sorpresa. Entonces se armaron y fueron a atacar a los israelitas. Y los israelitas, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban planeando alguna guerra contra? No, estaban en su proceso de arrepentimiento en Mizpa. Oye, nada que ver. Pero el miedo movió a los filisteos a hacer esta locura. Okay. Locura le digo porque recientemente acababan de sufrir mucho por el Dios de Israel, ¿o no? ¿Verdad? Plagas y más plagas, ¿verdad? En Ashdod, en Gad, en Ecrón,
Y aún así dijeron, vamos y nos vamos a enfrentar con los israelitas. Y tenían también el precedente, que en las 2 batallas que habían recientemente peleado contra Israel, ¿qué había pasado? Habían ganado. Entonces dijeron, creo que perdemos menos haciendo nada, vámonos. Y fueron, y iban a atacar a Israel. ¿Cuál fue la reacción de Israel? Porque alguien estaba en una torre de atalayas y vieron un gran ejército viene hacia acá de filisteos otra vez vienen a atacarnos. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Israel? Fue diferente ahora, porque ahorita ya habían pasado, no sé, si días o por lo menos unas buenas horas en proceso de arrepentimiento, si no semanas, ¿verdad? En este proceso de que extrañamos a Dios. Samuel dice lo que tienen que hacer, pasan todo este proceso de arrepentimiento, están listos ellos, pero interesante, les dio miedo por los precedentes, ¿verdad? Pero miren cómo reaccionaron, muy, muy lindo. Versículo 8 y 9 dice, le hablaron a Samuel, Samuel, por favor, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. ¿Qué tal que ellos hubieran dicho esto la primera vez que los filisteos se pusieron en Afec para atacarlos? Se hubieran ahorrado todas estas penas, ¿verdad? Pero llegaron, no vamos a ver para atrás lo que debimos hacer, sino que lleguemos a este punto, el pueblo se arrepintió, reaccionaron correctamente, dijeron, Samuel, ora por nosotros vamos a tener que defendernos, pero por favor, clama al Señor para que nos defienda. Excelente. ¿Qué hizo Samuel? Por supuesto, con mucho gusto. Y dice Samuel, interesante, tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, un sacrificio. El sacrificio es el que cubre el pecado, ¿verdad? Y es interesante cómo dice cordero de leche, eso quiere decir que todavía estaba tierno, todavía mamaba, era bebé. Entonces tomó este cordero tierno, lo sacrificó, con la sangre cubrió el pecado y después que hizo Samuel, clamó a Jehová por Israel. ¿Y qué hizo Dios? Y Jehová le oyó. Ahorita estamos en buena relación con Dios, con el pueblo y Dios. Hay una buena relación. Ahorita sí los voy a escuchar, no cuando ustedes querían llevarse el arca como amuleto, eso sí, mal. Ahorita, proceso de arrepentimiento, estamos bien, Jehová oyó. ¿Y cuál fue el resultado? Vamos a ver en versículos 10 al 11, miren lo que dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día. Truenos. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Ni tuvieron que pelear. Salieron corriendo, espantados, porque Dios les mandó unos truenos y relámpagos encima del campamento de los filisteos que venía en contra de Israel. Israel estaba así listo para pelear. De repente, wow, truenos, y salieron corriendo. Los filisteos salieron huyendo. Dios peleó por ellos. Y dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, salieron a los filisteos a enfrentarlos, y como salieron huyendo, los siguieron persiguiendo. Dice, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Ahorita no se sabe dónde queda Bet-car, pero vamos a saber dónde es aproximadamente por algo que va a hacer ahorita Samuel, porque después mandó a pedir una roca que se puso en ese lugar. Ahorita vamos a regresar y vamos a cerrar el círculo. ¿Se recuerdan dónde comenzó toda la historia? En ese campamento que los filisteos estaban en Afec, pero en el capítulo 4 dice, y el campamento de Israel estaba en Ebenezer, pero Ebenezer no tenía el nombre en ese inicio, ahorita se le puso el nombre.
que Samuel mandó a pedir una piedra. Esta piedra, Ebenezer, le puso Ebenezer. Este lugar se llama Ebenezer a partir de ahora, dijo Samuel. Y este Ebenezer quiere decir, Eben es piedra y Ezer es ayuda. En la Biblia lo traduce, o sea, simbólicamente como hasta aquí nos ayudó Jehová. Es la ayuda de Dios. Dios nos ayudó. Vencimos a los filisteos. ¿Por qué? Porque Dios nos ayudó, no fue por nuestra propia fuerza. Y eso fue como resultado de todo el proceso de arrepentimiento. Y de hecho, hasta aquí nos ayudó Jehová. O hasta acá nos ayudó Jehová. Hasta a partir de ahora nos ayudó Jehová, puede ser también, ¿verdad? A partir de ahora, a partir de ese momento. Y miren el resultado de todo. Y esto quiero que lo veamos como resultado del proceso de arrepentimiento que Dios dijo que ya están colocados donde deben de estar colocados. Dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Samuel fue, porque trajo buena suerte Samuel. No, porque Samuel hablaba al pueblo lo que era justo. La Biblia lo dice así, con esta palabra. Samuel juzgó a Israel. ¿Y dónde lo juzgó? En Mizpa. ¿Dónde los juzgó? Y vamos a ver que va a seguir eso. Pero juzgó quiere decir, juzgó no quiere decir, ay, te estoy juzgando, criticando. No, juzgar quiere decir, ¿estás haciendo lo bueno? Excelente, sigue adelante. No, te estás desviando, ven para acá. Eso es lo que estaba haciendo Samuel. Samuel, ¿por qué? Porque Samuel conocía la palabra de Dios, sabía lo que era bueno y lo que era malo. No según la opinión de Samuel. ¿Según la opinión de quién? De Dios, de la palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios, él conocía lo que era bueno y lo que era malo, no según su opinión, sino según la opinión de Dios, y él lo transmitía al pueblo. Le decía, están correctos, sigan adelante. No, eso corríjanlo. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Juzgó a Israel, le enseñó. Y el pueblo hizo caso. Atendió las palabras de Samuel, atendió la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Cuál fue el resultado? Les fue bien. Y miren el siguiente versículo, es hermoso, porque no solo no tuvieron guerra de los enemigos, que era algo ya bueno, ya los filisteos ya nos van a estorbar, ya podemos seguir nuestra vida tranquilamente, sino que hubo restitución. Dice, fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Qué hay entonces? Restitución y paz. Si podemos cerrar los ojos y pensar qué hemos perdido en nuestra vida a causa de nuestra desobediencia. Pensemos, ¿qué hemos perdido en nuestra vida a causa de nuestra desobediencia? Deseamos esa restitución. Por supuesto. ¿Cuál es el proceso entonces para hacerlo? Reconocer en dónde nos desviamos, ponernos a cuentas con Dios, lavarnos, ¿verdad? Decir, ya sé, ya aquí fallé, ok, esto lo dejo atrás, salgo a hacer las cosas como Dios manda. Viene paz, los enemigos no nos van a fastidiar, va a haber restitución y paz. Eso es lo que todos deseamos. Qué hermoso. Esto fue la historia de Samuel. Imagínense qué lindo este capítulo y todo este proceso. Es hermoso, es un privilegio saber este proceso de arrepentimiento, que para mí es básico en la palabra de Dios, pero no se habla mucho, es básico este proceso de arrepentimiento para la restauración.
Y que fue, el final del capítulo habla del ministerio de Samuel. Todos los días de su vida, el resto de su vida, él fue reconocido como juez y como profeta. Ahora ya le ponían más atención. Y habla aquí en los últimos versículos de un circuito que hacía Samuel. Y comienza en Betel. Dice, vamos a ver, juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Todos los años iba y daba vuelta en su circuito. Iba a Betel, es un monte en Israel. Después iba a Gilgal. Gilgal es del otro lado, es todavía del lado del río Jordán, de este lado, ¿verdad? Pero cerca del río Jordán. Entonces ahí todas las tribus que estaban del otro lado podían llegar ahí, a Gilgal, era en el valle del mar del Jordán. Todas las demás ciudades, Betel está en las montañas de Efraín, cerca de Jerusalén, al norte de Jerusalén. Entonces Samuel bajaba al valle, cerca del río. Ahí llegaban ciertas tribus a ser juzgadas, a buscar el consejo de Samuel. Pasaba un tiempo en Gilgal. Después, ¿qué hacía? Volvía a subir la montaña al lugar que se llamaba Mizpa, que fue donde fue la reunión. Y ahí también juzgaba y lo llegaban a buscar la gente del valle. Y por último iba a Ramá. Esta es muy linda historia, porque se recuerdan, Ramá comenzamos viendo que ahí vivía Ana y Elcana. Ahí nació Samuel. Ahora, ¿qué pasó en la vida de Samuel? Samuel fue entregado a Dios y fue asilo, entregado al sumo sacerdote, va a vivir con el sumo sacerdote, vivió toda su juventud, niñez, a partir de haber dejado de mamar, vivió toda su niñez, toda su adolescencia, el principio de su vida adulta lo vivió en Silo con Elí. Pero ¿qué pasó cuando murió Elí? ¿Qué pasó cuando murieron los hijos de Elí? Él no era sacerdote, él era levita. Entonces él ayudaba a los sacerdotes. ¿Pero qué pasó con los sacerdotes? Básicamente quedó truncado. Se cerró Silo, ya no funcionaba el tabernáculo. Y Samuel dijo, ¿y ahora qué? Bueno, pues yo estoy para servir a Dios, mi vida está dedicada a servir a Dios. Es que, ¿a dónde voy? Se regresó a Ramá, donde estaban sus papás. No sé si todavía estaban vivos, probablemente a estas alturas tal vez ya murieron, pero él regresó con su familia. Y ahí vivió y ahí va a morir. O sea, ahí va a permanecer. Esa era su casa, Ramá. Regresó. Ay, me dio como felicidad saber eso, que regresó con su familia. Y así iba, cada año iba a dar esa ruta. Iba a Betel, iba a Gilgal, Mizpa, y después regresaba a vivir a Ramá. Y en Ramá hizo un altar y ahí hacía sacrificios. No existía Silo, o sea, Silo no había. Entonces él hizo, es algo un poco inusual, pero vamos a ver que Ramá va a ser importante en las historias que vamos a ver a partir de este momento. Solo quiero concluir leyendo un versículo en Isaías. Lo vamos a leer en dos versiones. Isaías 30, que es para mí como la conclusión de la lección de este capítulo. Para que veamos el corazón de Dios, porque a veces uno ve el corazón de Dios como, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué juzgó al pueblo de Dios tan duro? Mató a 50,000, después no sé cuántos con la plaga, 30,000 en la guerra. Suena muy duro, pero el corazón de Dios siempre es llevar al arrepentimiento y a veces tiene que ser no aprendemos de otra forma que por las malas. Así es, tristemente. Pero miren lo que dice Isaías 30:15. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso, en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. De esta traducción no se entiende mucho, pero veamos en la Biblia de las Américas, que es más precisa en cuanto a la traducción del hebreo. En este caso, no en todos los casos, ¿ok? Aquí dice Jehová el Señor, Santo Israel, dijo, ¿qué es lo que dijo? En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. Tiene mucho más sentido. Okay, ¿cuál es el proceso para llegar a la salvación? Primero reconocer que hemos pecado, ¿verdad? Y después descansar
en lo que Dios hace por nosotros, porque no es por nuestras obras, pero sí es por nuestro reconocimiento. Nadie puede ser salvo si no reconoce que es pecador. ¿O sí? No, el punto es, Dios murió por mis pecados. ¿Ah? Jesús murió por mis pecados. Entonces quiere decir, yo soy pecador y Él me perdona y por eso es que yo puedo ser salvo. Y después, ¿qué hago? Yo descanso en Él. Ese es el proceso de la salvación. Entonces es lindo y dicen en arrepentimiento y después descanso, en reposo seréis salvos. Y después, ¿qué dice? En quietud y en confianza está vuestro poder. Qué hermoso. Qué hermoso. La palabra que es una gran diferencia entre una traducción y otra, ¿no? Pero en arrepentimiento es la palabra clave del día. Y vamos a leer unos versículos más adelante. Dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Es interesante. Jehová esperará. ¿Qué es lo que espera de nosotros? Arrepentimiento. Él quiere tener, pero tiene que existir ese factor de arrepentimiento. Él espera, Él anhela. En otro versículo de la Biblia dice, Él se deleita en misericordia, pero tiene que haber arrepentimiento. Entonces dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Dios es glorificado teniendo misericordia de nosotros. Qué interesante. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Qué hermoso versículo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Y aquí vamos a terminar el capítulo y la próxima vamos a ver 1 Samuel 8, probablemente un poquito del 9, pero no se los aseguro. Ok, aquí quedamos.